Por ejemplo, no sé, alguno de ustedes aquí, cuando alguna vez le tocó sentir un terremoto. Infelizmente no, digamos. Este servidor de ustedes, este sacerdote, nació en una tierra de terremotos. Entonces, un terremoto en la madrugada es el mejor examen de conciencia que usted hace en su vida. Usted tiene un símbolo de la justicia de Dios. Se apagan todas las luces, falla la electricidad y usted queda en medio de la nada viendo cómo todo se mueve y lo único que usted consigue pensar es hoy. Mañana lo entierran, o bueno, esta noche. O ya quedó enterrado aquí. Símbolo de la justicia de Dios que puede llegar de repente. Pero tenemos símbolos de la bondad de Dios. Tenemos símbolos de cuánto Dios nos ama. La tierra está llena de símbolos. Y los símbolos son muy importantes. Dios ama los símbolos y el Dios que amó los símbolos en el Antiguo Testamento quiso que la iglesia en el Nuevo Testamento estuviera llena de símbolos que nos ayudaran a entender muchísimo mejor la bondad de Dios por nosotros. Por tanto, ya adelantándome un poco al juego de lo que sería esta charla, aquellas personas que se despojan de sus símbolos cometen un grave error. Cometen el grave error de despojarse de aquello que Dios ama. Entonces, ustedes van a ver con varios hechos inclusive, o van a escuchar cuántas veces. No, el rosario es tal cosa. No, gente que no es de nuestra fe católica, insultando nuestros símbolos. Y aquellos símbolos Dios los ama. Dios hizo una creación llena de símbolos. Dios quiso que el hombre exteriorizase inclusive su profesión, su forma de ser, etcétera, a través de símbolos. Les doy un ejemplo. A veces puede pasar que hay una persona desesperada, sufriendo algún dolor terrible en el hospital y pasa un hombre con una gabacha blanca, con un lapicero, con un estetoscopio. Nadie pregunta si es un panadero. Todo el mundo sabe a que él es el doctor. Y de hecho una persona que pasa una dificultad, cuando ve simplemente al doctor, ya queda más tranquila. Llegó la solución. Algunos de ustedes me dirían, no, pero por una gabacha blanca. Pero es que esa gabacha blanca expresa el esfuerzo que hizo aquella persona estudiando para algún día cumplir con una profesión que es al mismo tiempo una gran vocación, que es de servir a los otros y ayudarles en el dolor. Por tanto, aquella gabacha blanca es importantísima. Si hay algún médico acá, ciertamente me confirmará que cuando uno tiene la gabacha con doctor fulano de tal, tiene una cierta alegría. Inclusive en su perfil de teléfono coloca la foto de él, ¿con qué? Doctor fulano de tal, con su gabacha blanca. Símbolos. Estamos llenos de símbolos. Y la iglesia quiso que los símbolos, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, que es el alma de la iglesia, que mantiene la iglesia viva y que está constantemente dándole vida, quiso que aquellos símbolos tuvieran una bendición especial y tuvieran beneficios muy grandes para nosotros. Los símbolos son a beneficio nuestro, no son a beneficio de Dios, son a beneficio de todos y cada uno de nosotros. Dios es tan prodigioso en materia de bondad, Dios es tan perfecto en las cosas que hace, que los símbolos de Él nos preparan para recibir la gracia, nos preparan para recibir los sacramentos. Y ahí es precisamente después de esta introducción que quiero que entendamos la importancia de un símbolo y de una devoción como el Santo Escapulario, que hoy, si bien celebramos la misa de domingo, tenemos muy presente en el corazón
que estamos celebrando a Nuestra Señora del Carmen también, a Nuestra Señora de esa advocación lindísima de María, la Virgen del Monte Carmelo. El origen, en pocas palabras, el propio Antiguo Testamento era el monte Carmelo era el monte donde San Elías vio una nube, que era el símbolo de Nuestra Señora, una nube pequeña que iba a traer una lluvia impresionante. Bueno, San Elías vio un símbolo de Nuestra Señora. Nuestra Señora era como una nube pequeña que trajo un vendaval, trajo una lluvia, pero esa lluvia era de gracias, esa lluvia era de bendiciones. ¿Por qué? Porque trajo ni más ni menos que a nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor funda la Iglesia Católica. Por tanto, el origen de la palabra viene de ahí, de los religiosos que se reunían en el Monte Carmelo. Por cuestiones de invasiones, de guerras, aquellos religiosos tienen que salir. En el siglo XII salen del Monte Carmelo y se van a instalar en algunos lugares de Europa, que ya era una Europa bastante cristiana. Y ahí es precisamente donde uno de ellos, San Simon Stock, era un joven inglés de origen noble, y este joven inglés, él decide entregarse a esta congregación que estaba pasando muchas dificultades. ¿Por qué? Porque no era bien recibida en Europa. ¿Por qué? Porque ellos llevaban una vida de muchísima oración, de muchísima devoción a Nuestra Señora. Y eso es lo que siempre, paréntesis, siempre pasa con todas las órdenes religiosas que se acaban de fundar. Las órdenes religiosas son lo contrario a lo que es el pensamiento, el defecto del mundo en su época, y no siempre son bien recibidas. Y es la buena señal de que está en los caminos de Dios, de que no es bien recibida. ¿Por qué? Por aquellos que no quieren convertirse. Sin embargo, San Simon Stock, el 16 de julio de 1251, estaba rezándole a Nuestra Señora. Él rezaba y él cantaba un himno que él mismo compuso, un himno en latín llamado Flos Carmeli, pero yo se lo voy a leer en español. Muy probablemente lo escuchemos en la misa, va a ser cantado en la misa porque es una canción muy bonita, una música gregoriana, está en latín, pero la traducción está aquí. Flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, Virgen fecunda y singular, oh Madre dulce, de varón no conocida, a los carmelitas proteja tu nombre, oh estrella del mar. Él hizo ese poema, evidentemente en latín encaja muchísimo. Flos Carmeli, vitis florigera, splendor celi, virgo puerpera. Encaja perfecto en latín. En español tal vez no encaje tanto, pero en este himno él rogaba a Nuestra Señora que diera la solución a los problemas que pasaba la orden. Y curioso, él tenía esa inspiración no solo de los problemas, porque la falta de recepción que tenía la orden de él era un símbolo de cómo el mundo estaba en su época. Un mundo que estaba más o menos estable, un mundo que necesitaba dar un paso más en la devoción a Nuestra Señora. Y San Simon Stock veía eso. Y él rezaba porque si ese mundo en ese momento no daba ese paso de devoción a Nuestra Señora, probablemente viniese alguna decadencia o algo peor. Y ahí es precisamente donde Nuestra Señora se le aparece a él y le entrega un escapulario. ¿Qué es un escapulario? ¿Por qué el nombre? Scapule en latín significa hombros, significa lo que cubre los hombros. El escapulario en sí ya existía, porque era una especie de, entre mil comillas, delantal. Los monjes utilizaban solamente la túnica. Cuando iban a hacer trabajos muy duros, se ponían un escapulario para protegerse el hábito. Los que fueron a las cruzadas también iban con su túnica, pero se ponían el escapulario blanco con la cruz roja, simbolizando precisamente que eran los que iban a luchar por la cruz, los que iban a defender a los católicos. Por tanto, el escapulario
Nuestra Señora se lo dio a San Simón Stock, pero no es como que Nuestra Señora estaba en el cielo y dijo, bueno, ¿y qué le doy a este que me está pidiendo? Le doy cualquier cosa, toma un escapulario y no encontré otra cosa. Nuestra Señora se lo dio con todo un simbolismo muy interesante, porque el escapulario se utilizaba para las batallas y para los trabajos duros, para los servicios más fuertes. Yo creo que ya todos entendieron por dónde va la cosa, ¿cierto? Ya todos van a entender más el sentido de esta prenda. El escapulario que Nuestra Señora dio a San Simón Stock, evidentemente era enorme, era como el que utilizaban los monjes, como el que utilizamos nosotros actualmente. Era un escapulario que cubría completamente los hombros y algunos inclusive llegaban hasta los tobillos. Paréntesis, más tarde, mucha gente quiso beneficiarse del escapulario y un papa permitió que el escapulario fuese llevado de cualquier tamaño mientras tuviera 2 cuerditas y 2 pedazos de tela de lana de cada lado. A eso se reduce un escapulario que cualquiera puede utilizar debajo de la ropa, que nos da un privilegio, y es un privilegio que tenemos que agradecer a la orden de los carmelitas. Volviendo al tema, el escapulario, Nuestra Señora se lo entrega a San Simón Stock, señal de que él iba a tener que entrar en muchas batallas, señal de que él iba a tener que entrar en muchos trabajos duros. ¿Cuáles? ¿En qué batallas si San Simón Stock no fue en ninguna batalla? ¿En qué trabajo duro? Si al fin y al cabo él ya trabajaba, él ya rezaba. Nuestra Señora lo que quiere simbolizar precisamente con este escapulario era que quien recibe el escapulario de alguna forma se hace soldado de ella y de alguna forma se hace un gran servidor de ella. Y el escapulario, que puede ser que por algún momento podemos sentir que nos exija lucha, que nos exija trabajo duro, esa lucha es espiritual y ese trabajo duro es sobre todo espiritual. Para simbolizar un poquito esto, voy a contar un hecho que le pasó al propio San Simón Stock, que una vez él se encontró un caballero, un guerrero, que estaba blasfemando a punto de morir. No hay nada peor que un sacerdote, lo digo por experiencia propia, un sacerdote que se encuentra con una persona que está impenitente, con una persona que está a punto de morir y no pide perdón. Uno reza y San Simón Stock le pasó eso mismo. Se encuentra una persona que está muriendo y aquella persona que está muriendo comienza a blasfemar. Le dicen, pero Señor, mire, si usted sigue diciendo eso, en fin, se va a ir al infierno. Y la persona decía, bueno, prefiero irme al infierno que pedir perdón a Dios. Yo prefiero al diablo. Y imagínense el espanto de toda la gente. San Simón Stock comienza a rezar a Nuestra Señora. Él agarra su escapulario y sin decir nada lo pone encima de donde estaba el hombre este impenitente acostado. En el momento, el hombre respiró y dijo, cierto, ¿qué estoy haciendo? No, voy a pedir perdón a Dios. Y pidió perdón a Dios y se convirtió y a último momento pudo confesarse y pudo recibir la unción de los enfermos. Algunos de ustedes me dirían, bueno, pero digamos, milagro, 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 es abrir el Mar Rojo. Milagro sería yo agarrar, no sé, el monte Everest y moverlo, qué sé yo, ponerlo en otro lugar. Si yo mismo ahora voy al monte Everest, que es el más alto del mundo, y con mi mano lo tiro en Marte, es un milagro inferior a convertir una persona, porque aquello sería un milagro en el orden de la naturaleza, lo otro es un milagro en el orden de la gracia. Por tanto, San Simón Stock hizo ahí lo que podríamos llamar uno de los mayores milagros de la historia. Y es precisamente el escapulario
que nos prepara para recibir los mayores milagros de la historia. Los mayores milagros de la historia, muchos los hemos recibido. ¿Sabe cómo se llaman? Sacramentos. El mayor milagro de la historia se repite en cada misa. El mayor milagro de la historia comienza cuando una persona va, se arrodilla y pide perdón, y el sacerdote habla, pero es Dios quien perdona diciendo: yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre. Los mayores milagros de la historia están a nuestros ojos. Solo los signos que la Iglesia nos propone, como el escapulario, nos ayudan a abrir nuestros ojos para ver los mayores milagros de la historia. Entonces, San Simón Stock tuvo batallas difíciles, tuvo trabajos duros, pero para eso estaba protegido con la vestimenta que Nuestra Señora le había preparado, una vestimenta que ella misma había preparado para él, que ella misma había preparado con todo cariño y con todo el simbolismo que ella implicaba: trabajo y lucha. Trabajo espiritual para salvar a los otros, lucha espiritual para salvarme yo mismo, para luchar contra mis defectos. Ahora, vamos a ir propiamente a una definición muy bonita que encontré en el escapulario. Entonces, yo lamento tener que ser así tan seco, pero mejor leer y explicar cada uno de los términos por los cuales nos queda más fácil comprender. El día de mañana alguien me dice: ay, ¿qué andas ahí? Un escapulario. ¿Y qué es eso? Ay, no sé. Entonces, mejor saber bien lo que es y tener claro qué es para saber defender nuestra fe. Entonces, escapulario del Carmen, signo externo de la devoción mariana, que consiste en la consagración a la Santísima Virgen por la orden carmelita. Ahora, signo externo. Hasta ahí, facilísimo. Externo es que expresa exteriormente lo que pensamos. Pero, ¿qué es lo que la Iglesia llama signo? Y ahí es importante saber, importante porque esta es la base propiamente de entender mejor todo lo que queremos sobre el escapulario. Signo externo. Signo sagrado, según el modelo de los sacramentos, por el cual se significan efectos, sobre todo espirituales, que se obtienen por la intercesión de la Iglesia. O sea, los signos externos nos preparan a recibir la gracia, lo que llamamos los sacramentales. No es propiamente un sacramento. Existen, de hecho, muchísimos sacramentales y muchos de ellos muy bonitos. El agua bendita. Tenemos, inclusive en algunos lugares, se celebra muchísimo, sobre todo donde hay franciscanos conventuales. San Antonio de Padua una vez hizo un milagro. Él comenzó a repartir pan, tenía solo 2 panes y comenzó a repartir y alcanzó para no sé cuántas personas. Y ahí quedó la tradición de dar una bendición de San Antonio a un pan que se reparte, no como un alimento, sino como un sacramental. Entonces los sacramentales son signos según el modelo de los sacramentos, no son sacramentos. Dice, por medio del cual se significan efectos, sobre todo espirituales, que se obtienen por la intercesión de la Iglesia. O sea, el escapulario lo que hace es buscar para nosotros la intercesión de la Iglesia para que podamos recibir dignamente los sacramentos. Y todo eso ordenado a nuestra salvación eterna. Yo sé que hablar teóricamente es complicado y que siempre es mejor colocar un ejemplo para que veamos para que tengamos esta teoría clara. Entonces, no hay mejor forma. San Juan Bosco, un gran santo, él siempre colocaba una doctrina y colocaba un ejemplo que ilustrara aquella doctrina. Entonces, si es un signo, si es un símbolo del cariño de Nuestra Señora por nosotros y es externo, o sea, que la gente lo puede ver, no es algo de mi alma, es algo probablemente de mi cuerpo.
si es un signo externo, evidentemente está sometido a el juicio, no digo al malo ni al buen juicio, sino al juicio de los otros. Obvio, si yo voy caminando por la calle y por X y razón veo que una señora anda un escapulario, óptimo, una devota de Nuestra Señora del Carmen. Ahora, yo, como sacerdote, voy a decir, qué bueno, excelente, una devota más de Nuestra Señora del Carmen. Pero no todo el mundo actúa así. Y si hay alguien que ama los símbolos y que es Dios, como ya lo vimos, hay alguien que odia los símbolos y ese es el demonio. Y si ustedes quieren saber si una persona es de Dios o del demonio, es muy simple, vean cómo esa persona trata los símbolos. Vea cómo esa persona trata sobre todo un símbolo tan sagrado como es el escapulario de Nuestra Señora del Carmen. Porque yo a veces me puedo engañar. Por ejemplo, los fariseos en la época de nuestro Señor entendían bien la importancia de vestirse de una forma para que la gente les obedeciera. Ellos entendían, tanto así que nuestro Señor llega a decir que ellos se colocan mantos y alargan las filacterias de sus mantos porque ahí colocaban trechos de la Sagrada Escritura, porque lo que ellos querían era dominar a la gente y querían que nuestro Señor los recrimina ser llamados de maestros, etcétera, etcétera. Entonces, ellos utilizaban los símbolos para el mal, utilizaban la vestimenta para el mal. Sin embargo, hubo santos que la utilizaron para el bien. Hubo santos que utilizaron los símbolos para el bien, para hacer que las personas se acercaran a Dios. Cuando los símbolos nos acercan de Dios, el escapulario, inclusive toda la parte de liturgia, el incienso, los cantos bonitos gregorianos en latín, todo eso nos acerca a Dios. Son símbolos. Sin embargo, incluso una vestimenta, si por X y razón yo tengo que llevar una cruz de oro porque es parte de mi condición de obispo, por decirle algo, y digo, no, yo esto no. Y quien no ama los símbolos es porque en el fondo no es de Dios, porque Dios ama los símbolos. Y para comprender esto, les voy a contar un hecho que sucedió, el año fue 1920, ¿dónde está? 1920 y algo fue. A ver. 1925 fue en Puerto Rico. Estamos hablando de que en esa época unos protestantes fueron a la isla de Puerto Rico, que siempre fue católico, y había dos pastores protestantes que comenzaron a hacer una especie de teatro para burlarse del escapulario. Entonces uno de ellos se vistió como si fuera princesa y el otro se vistió de sacerdote. Entonces comenzaron precisamente, el que hacía el papel de sacerdote comenzó a decir, princesa fulana, ¿cómo es posible que no entregaste tu dinero a la iglesia? Y la otra, no, yo igual me voy a salvar. ¿Y por qué? Y el otro pastor sacó un escapulario. Dijo, porque tengo esto y con esto me salvo, no importa lo que yo haga. Y el pastor, otro que hacía de sacerdote, que hacía el papel de sacerdote, agarró el escapulario y dijo, ¿qué? Con esta porquería, cuando lo iba a tirar al suelo, eso lo vieron católicos. Lo cuentan católicos que estaban ahí, pasaron por aquel lugar y vieron aquella blasfemia. Cuando él iba a tirar el escapulario al suelo, su brazo se paralizó y lo más raro es que él quedó mareado y paralítico por el resto de sus días. Y nunca se encontró una explicación. Y todo indica que por ahí nunca nadie más quiso agarrar un escapulario para jugar con él. ¿Por qué? Bien decía San Alfonso María de Ligorio que muchas veces Dios tolera que él sea insultado, pero hay un punto que Dios
Saben, no es que no tolere, pero como que le puso una alta tensión, y es cuando alguien se burla de Nuestra Señora. Cuando alguien se burla de Nuestra Señora o de alguna devoción mariana, los castigos son terribles. Y cuando alguien se acoge a ella, por más pecador que haya sido, el perdón es impresionante. Entonces, es un símbolo de tela, pequeño, lo que ustedes quieran. Sin embargo, cuando se toca con devoción, Dios protege. Cuando se toca con odio, Dios paraliza y, en fin, paraliza y un poquito más. Y ahí tenemos precisamente un punto bien interesante sobre esto que acabamos de ver. Es un símbolo, sí, nos prepara para recibir la gracia, sí, pero como símbolo debemos respetarlo, debemos amarlo y debemos usarlo con devoción. Yo aquí preparé un elenco de cosas para entender un poquito qué es un escapulario y cómo se usa. Porque mucha gente piensa, bueno, está bien, estoy con el escapulario, entonces nunca más voy a misa, nunca más me confieso, nunca más rezo y me voy a salvar. Y listo, ya. Y no es así. Entonces, encontré un trecho muy interesante sobre lo que es el escapulario y lo que no es el escapulario, de cómo se usa y de cómo no se usa. Entonces, el escapulario no es un amuleto. Primer punto, no es un amuleto. No es algo que yo uso y ya, listo, me salvé, haga lo que haga, ya, chao. Después, el escapulario es una vestimenta. Y así como un doctor anda con su vestimenta, así como, qué sé yo, como un sacerdote anda con su vestimenta, como un religioso anda con su hábito, el escapulario es un hábito que nos hace, no importa si somos religiosos, si somos padres de familia, si somos sacerdotes de otra congregación, nos hace participar de los privilegios que tienen los carmelitas a la hora de salvarse, a la hora de ir al cielo. Entonces, un beneficio muy grande, pero hay que llevarlo con devoción. Luego, el escapulario es un regalo de la Santísima Virgen. Y es un regalo para todos nosotros. Ahora, mejor dicho, después de la misa, tendremos una gran imposición de escapularios. ¿Para qué? Para todos aquellos que quieran. Y es un regalo, Nuestra Señora nos lo da gratis a beneficio nuestro, participando de los privilegios de Monte Carmelo, llevándolo con devoción. Luego, es una señal de servicio. Ya dijimos que el escapulario se utilizaba para trabajos duros, pero es una señal de servicio a Dios. Y ahora, ¿todo el que recibe el escapulario tiene que hacerse monje? No. Cada uno tiene que servir a Dios y consagrarse a Dios en el lugar donde Dios puso a cada uno. Dios quiso una sociedad diversa, donde hay padres de familia, donde hay profesores, donde hay gente que ejerce algún trabajo más simple, manual. Lo que Dios quiere es que cada uno en su estatus, cada uno en su posición, se consagre todo a Él. Y quien tiene el escapulario simboliza que no importa qué trabajo él haga o inclusive qué profesión tenga, que sea esa profesión al servicio de Dios, al servicio de la salvación de las almas. Después, tiene 3 significados. El escapulario simboliza el amor, el amparo maternal de María y que pertenecemos a ella. Es un sacramental ya lo vimos, es un signo que nos prepara para recibir la gracia, que nos dispone bien a recibir la gracia. Los Carmeli, itis florigera, splendor celi, virgo puere pena, singulari. Mater mitris et Carmelitis est pro propitia
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, y el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados.
Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis laudamus te, benedicibus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agibus tibi, pro terma iam gloria tua, Domine Deus, Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscite deprecatione nostra, qui miseres ad exeram Patris, miserere nobis, boni habitus solus sanctus, tu solus hominibus, tu solus altissimus, Iesu Christe, Lex Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Oremos. Señor Dios, que iluminas a los extraviados con la luz de tu verdad,
para que puedan volver al buen camino. Danos a quienes hacemos profesión de cristianos la gracia de rechazar todo lo que se opone a este nombre y comprometernos con todas sus exigencias. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come, así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Palabra de Dios. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Visitas la tierra, la haces fértil y la colmas de riquezas. Los canales de Dios desbordan de agua y así prepara sus trigales. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Riegas los surcos de la tierra, emparejas sus terrones, la ablandas con aguaceros y bendice sus brotes. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Tú coronas el año con tus bienes y a tu paso rebosa la abundancia. Rebosan los pastos del desierto y las colinas se ciñen de alegría. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Visitas la tierra, la haces fértil, las praderas se cubren de rebaños y los valles se revisten de trigo, todos ellos aclaman y cantan. La semilla cayó en tierra fértil y dio fruto. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, yo considero que los sufrimientos del tiempo presente no pueden compararse con la gloria futura que se revelará en nosotros. En efecto, toda la creación espera ansiosamente esta revelación de los hijos de Dios. Ella quedó sujeta a la vanidad, no voluntariamente, sino por causa de quien la sometió, pero conservando una esperanza.
porque también la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que la creación entera, hasta el presente, gime y sufre dolores de parto, y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, anhelando la plena realización de nuestra filiación adoptiva, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. La semilla es la palabra de Dios, el sembrador es Cristo. El que lo encuentra permanece para siempre. Aleluya, aleluya, El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús salió de casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella, mientras la multitud permanecía en la costa. Entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía: el sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, algunas cayeron al borde del camino, y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra, y brotaron enseguida, porque la tierra era poco profunda. Pero cuando salió el sol se quemaron, y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas, y éstas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena, y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Los discípulos se acercaron y le dijeron: ¿por qué le hablas por medio de parábolas? Él respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque a quien tiene se le dará más todavía y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden, y así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: por más que oigan no comprenderán, por más que vean no conocerán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, tiene tapados sus oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean, y sus oídos no oigan, y su corazón no comprenda, y no se conviertan, y no los sane. Felices en cambio los ojos de ustedes porque ven, felices sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen entonces lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y la arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es aquel hombre que, al escuchar la palabra, la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces porque es inconstante.
En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar fruto. Y el que recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Ese produce fruto, ya sea 100, ya 60, ya 30 por uno. Palabra del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Pueden sentarse. Cuando uno es niño, simplemente niño, y no trabajó, todavía no sabe lo que es el esfuerzo, escucha hablar de que hay una lluvia en vacaciones y ya llora un poquito más de lo que está lloviendo, porque se arruinó su día de vacaciones. Sin embargo, cuando una persona que trabaja el campo ve que viene la lluvia, esa persona se alegra porque por fin llegó el elemento que va a hacer que el campo dé buen resultado. Y así muchas veces, como pasa con el sembrador, pasa con la gracia de Dios. Nosotros por eso es que rezamos, entre tantas razones, rezamos un Ave María antes del sermón. ¿Para qué? Pidiendo a Nuestra Señora que abra nuestros corazones y que nos conceda una verdadera lluvia de gracia de Dios para que nuestro corazón esté atento a recibir la palabra. ¿A recibirla cómo? ¿Por qué pedimos a Nuestra Señora que abra nuestros corazones de esa forma? ¿Por qué? Porque estamos en un evangelio que habla de un sembrador, pero es curioso, habla muchísimo de la lluvia. Habla de la lluvia y la primera lectura comienza diciendo, así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella nunca vuelve a mí estéril. Es una profecía, tenemos el profeta Isaías el profeta lo único que hacía era, evidentemente, repetir lo que escuchaba del propio Dios. Y así Dios dice que nunca una palabra de Él va a quedar en vano. Nunca la palabra de Él siempre se va a cumplir. Lo que Dios quiere siempre se va a cumplir. La voluntad de Dios es tan grande que no necesita de mi fidelidad y de mi, peor todavía, infidelidad para que la palabra de Dios se cumpla. Imaginen, por ejemplo, una estatua de mármol. Ustedes agarren una estatua de mármol perfecta, perfectísima, y pónganla debajo del agua. La ponen a la lluvia, la dejan ahí y listo. Nunca va a pasar que la estatua va a decir, ay, sáqueme de aquí, que me... No, es una estatua, es de mármol. El agua, de ahí viene la palabra, de ahí viene la expresión, no sé si aquí se utiliza, pero la expresión muy española, que el agua le resbala. ¿Conocen esa expresión o no? Dicen, algo me resbala. O sea, ¿por qué? Porque soy de vidrio, soy de mármol y el agua resbala. De ahí viene la expresión, me está molestando, me resbala, me da igual. Sin embargo, aquella agua que está en la estatua sigue cayendo y cae en el suelo, donde probablemente va a dar vida o más vida a aquello que quiere tener vida o a aquello que tiene vida. En este caso, imagínense unas plantitas que estuvieran en torno a aquella estatua. La plantita va a recibir aquella agua, ¡qué alegría!
la plantita va a pensar, Dios mío, menos mal que esta estatua no se traga todo el agua, sino yo me quedo sin agua. La lluvia cumple con lo que Dios le manda, la palabra de Dios también. El punto más importante de esta liturgia de hoy, ¿cuál es? El punto es que yo sea aquella tierra donde cae la semilla de la palabra de Dios y donde después va a caer el agua de la gracia de Dios, el agua de la oración, el agua de la intercesión de Nuestra Señora. Aquello es lo que me transforma. ¿Por qué? Presten atención, nuestro Señor da una parábola. ¿Quiénes estaban ahí? Había muchísima gente, tanto así que llegan a preguntarse, bueno, pero Señor, ¿por qué les hablas a ellos en parábolas? Y nuestro Señor llega a decir, porque hay gente que no se quiere convertir. Hay gente que no quiere, que no adelanta. Y da una parábola porque hablar directamente de los sacramentos, hablar directamente de la redención, hablar directamente no iba a servir para nada. Y nuestro Señor, como último recurso, intenta colocar una parábola, por lo menos para que uno de los que estaban ahí, que no querían convertirse, pensaran un poquito y se pusieran a pensar, ¿por qué tal parábola? ¿Qué significa eso? Y nuestro Señor llega a decir, así se cumple el profeta Isaías que dice, por más que oigan, no comprenderán, porque su corazón está endurecido. Su corazón está endurecido. Pregunta, ¿qué pasa si agarramos la estatua de mármol, la partimos a la mitad, cae en dos lados, ¡bam! Y en un lugar ponemos semillas? No crece nada. Van a crecer mis hijos, mis nietos, y la semilla de ahí no va a crecer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es un material duro que la semilla no tiene capacidad de crecer. Ah, pero qué semilla más ineficiente. La culpa es del mármol, no de la semilla. Y es precisamente lo que nuestro Señor quiere decir acá, que hay gente que tiene un corazón de mármol, que tiene un corazón duro y que nunca se van a convertir. Y nuestro Señor da esa parábola para simbolizar las diferentes formas por las cuales las personas no se convierten. Por eso da la parábola y nuestro Señor llega a decir a los apóstoles, felices en cambio ustedes, los ojos de ustedes porque ven, felices sus oídos porque oyen. A los que sí quieren escuchar, nuestro Señor sí le explica la parábola. A los que no quieren, nuestro Señor no le explica. A los que no se van a convertir, por misericordia, no explica. Porque si explicara, la otra persona estaría más condenada todavía. Y aquí nuestro Señor llega a decir, dice, cuando alguien oye la palabra y no la comprende, viene el maligno y la arrebata. Esos son los que están al borde del camino. Los que llega un pájaro y se roba aquella semilla. O sea, cayó en nada. ¿Por qué? Nuestro Señor dice, la palabra y no la comprende. ¿Y por qué no la comprende? Porque el terreno ya de por sí tiene la culpa de ser alejado. Está a la orilla del camino. O sea, está lejos de donde debería de estar. Y son todos aquellos que están lejos de Dios y se van a quejar después, yo no entiendo nada. Obvio, usted escogió estar a la orilla del camino, no va a entender nada. Usted escogió estar lejos de Dios, no va a entender nada. Después están los que reciben en terreno pedregoso, el que al escuchar la palabra la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces porque es inconstante. En cuanto sobreviene alguna tribulación o una persecución, inmediatamente sucumbe. Terreno pedregoso, pocas raíces, ninguna raíz
ninguna profundidad. Las personas son superficiales. Entonces, listo, un día me gustó ir a misa, al día siguiente, no quiero. Superficialidad. Resultado que la semilla cae, puede ser que por algún tiempo florezca algo y así como floreció, desaparece. ¿Por qué? La culpa de esta gente es nunca haberse preocupado por trabajar la tierra de su alma para que fuera un poco más profunda. Son personas que viven de lo superficial, de lo instantáneo, de lo que me da sensación y nunca quieren ofrecer a Dios algo que sea duro, que sea fuerte, que sea difícil. Tercer caso, el que recibe la semilla entre espinas, el que escucha la palabra, pero que las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar fruto. Obvio, esto no necesita ni siquiera una explicación. Basta hacer un examen de conciencia para saber cuántas veces la palabra cayó en mí y se ahogó en medio de preocupaciones que no eran necesarias, en medio de preocupaciones que eran secundarias, en medio de cosas o en medio de mediocridades que me alejaron de Dios. El que recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Ese produce fruto, ya sea 100, ya sea 60, ya 30 por uno. Por tanto, hay una tierra buena, que es la que tiene que producir fruto. Y aquí nuestro Señor deja claro, unos producen 100. ¿Por qué? Porque son los que tienen que entregarse a Dios en la vida religiosa. Otros 60, otros 30, porque son los de la sociedad que sin ser lo de 100, dan el 60 y el 30, o sea, tienen que dar a Dios lo máximo que puedan. Y nuestro Señor explica, son aquellos que la comprenden. ¿Por qué comprenden la palabra? Muy simple, porque quisieron comprender. Porque quisieron esforzarse. Porque confiaron en Nuestra Señora. Aquella tierra estaba seca y un día comenzaron a rezar, hicieron el esfuerzo de apartar su celular, sus redes sociales y comenzar a rezar. Y Nuestra Señora comenzó a regar su gracia y aquella tierra comenzó a dar fruto. Lo que sucede es que hay que ser perseverante y hay que ser esforzado. Comentaba nuestro fundador que un día los heraldos, en fin, entre tantas actividades, un día en la congregación se hacía artes marciales. Estaba haciendo por disciplina. Y un profesor con una filosofía muy oriental vio que algunos estaban medio haciéndolo, ¿sabe? Estoy cansado. Ahí él dijo, miren, yo enseño cómo se hace el ejercicio. Yo tengo la fuerza para hacerlo. Yo puedo enseñarle cómo se hace. Pero la dureza de mi músculo no va a pasar para usted. Usted tiene que adquirirla con su esfuerzo. Daba un ejemplo pintoresco también. Un pastor que lleva a las ovejas a tomar agua. El agua está ahí. ¿Cuáles tomaron agua? Las que decidieron esforzarse e ir a tomar el agua. Las que se quedaron sentadas en el pasto, esperando que alguien les llevara, vuelven con sed. Por tanto, la culpa no es del pastor, la culpa no es del profesor, la culpa es de la oveja, la culpa es del alumno, la culpa es de el que se alejó del camino, la culpa es de el que no tiene raíces, la culpa es del que se preocupa por otras cosas que no sea dar fruto para Dios. Ese es el resumen de las lecturas de hoy. Hay una solución para todo esto. Cuando yo me alejé del camino, peor todavía cuando me alejé del camino con poca profundidad y había espinas. Cuando se juntan las tres, mi primer esfuerzo, ¿saben cuál es?
Bien lo decía nuestro fundador, mi primer esfuerzo no es hacer así, sino hacer así. El esfuerzo más grande que yo puedo hacer es juntar una mano a la otra, arrodillarme y pedir a Nuestra Señora, aquella divina jardinera, que si ve la tierra, un poco seca, óptimo, la va a mojar, va a colocar su agua, su intercesión. Si ve muchas espinas, las va a arrancar de raíz, vivas. Y si ve mucha piedra, las va a quitar. El problema es que eso duele. Imagínense un jardín que pudiera pensar, en determinado momento siente una mano que arranca una espina directo así. Obvio que va a doler. Por eso cuando nos duele algo, es una buena oportunidad para pedir a Nuestra Señora que la tierra de mi corazón se trabaje para recibir la palabra de Dios. ¿Por qué? Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Y eso vale tanto para los apóstoles como para nosotros. Y de un cierto sentido vale más para nosotros que para los apóstoles que estaban con nuestro Señor. ¿Por qué? San Pedro, que estaba ahí, nunca imaginaría que al otro lado del mundo habría una iglesia como esta en honor a María Santísima. Por tanto, nosotros estamos viendo muchísimo más de lo que ellos vieron. Somos más dichosos que ellos. Por eso pidamos a Nuestra Señora la gracia de ser fieles como ellos fueron. ¿Con qué? Con la devoción a Nuestra Señora, con los sacramentos, con la Santa Misa, con la oración, invocando muchísimo al Espíritu Santo para que riegue nuestra tierra fértil y nos haga realmente ser fieles a Dios, para abrir los ojos y ver con claridad lo que ni siquiera los profetas del Antiguo Testamento vieron y que nosotros vemos realizado. Ave María Purísima. Nos ponemos de pie para rezar el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Hagamos nuestra oración a Dios Padre misericordioso, que en su providencia nos ha dado a María como Madre de inmensa ternura. Por todos los ministros de la Santa Iglesia, para que siembren por su ejemplo y predicación la semilla de la verdad y de la santidad, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por toda la familia carmelita y los fieles devotos del Santo Escapulario, para que, portando con devoción tal dádiva de la Santísima Virgen, les obtenga la gracia en esta vida y la salvación en la eterna. Roguemos al Señor. Por todos los que sufren, para que ofreciendo sus dolores a Dios, se apoyen en el auxilio de María Santísima y así los configure con su Hijo crucificado y resucitado. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los fieles difuntos que se revistieron del manto de la Virgen, para que ella los alivie en sus penas y los conduzca a las alegrías eternas. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que asistimos a esta celebración,
para que nunca dejemos caer una semilla de la gracia sin que produzca frutos en nuestras almas. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Dios omnipotente, que has hecho grandes obras en María Santísima, aquella a quien todas las generaciones la proclamarán bienaventurada, renueva por su intercesión en nosotros las maravillas de tu gracia para que podamos bendecir tu nombre eternamente. Por Cristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, mira con bondad los dones de tu Iglesia en oración y concede que al recibirlos se acreciente la santidad en los creyentes. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable haber socorrido nuestra débil naturaleza y con la fuerza de tu divinidad haber provisto el remedio en la misma debilidad humana. Así, donde estuvo nuestra ruina, obraste nuestra salvación por Jesucristo, Señor nuestro. Por Él adoran tu grandeza los ángeles que se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Joaquín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para siempre.
Pase un poquito más por si acaso. Creo que del otro lado se nos falta gente.
Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Padre, que por la celebración frecuente de este misterio, crezca en nosotros el fruto de la salvación. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Después de la bendición cantaremos la salve y luego tendremos la imposición de escapularios para aquellos que deseen. Es muy simple, consiste simplemente en una pequeña bendición. El Padre va a pasar tirando agua bendita a los que tengan su escapulario y después el sacerdote, con otros sacerdotes, estará aquí al frente colocando el escapulario a todos aquellos que lo quieran recibir en este día tan especial de Nuestra Señora del Carmen. También agradecer a los que vinieron también de lejos, que quisieron venir a honrar de alguna forma a María Santísima, María del Monte Carmelo, y que ella les retribuya muchísimo y les acompañe en esta semana también. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Vamos ahora a la bendición. Todos los que estén con el escapulario lo pueden levantar para la bendición. El Señor esté con ustedes. Señor Jesucristo, Salvador del género humano, santifica estos escapularios que tus siervos han resuelto llevar por amor a ti y a tu Santísima Madre, la Virgen María del Monte Carmelo. Que por intercesión de esta misma Señora sean defendidos de los ataques del enemigo y perseveren en tu gracia hasta la muerte, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
El Señor esté con ustedes. Reciban estos escapularios benditos, suplicando a la Santísima Virgen que por sus méritos puedan llevarlos sin mancha, los defienda de toda adversidad y los conduzca a la vida eterna. Amén. Ahora vamos formando aquí por fila para imponer el escapulario en cada persona. Yo, con el poder que me ha sido concedido, les hago partícipes de todos los bienes que propagan los religiosos del Monte Carmelo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, les bendiga, ya que se ha dignado agregarles a la cofradía de la Santísima Virgen del Monte Carmelo, y a ella pedimos que en la hora de su muerte aplaste la cabeza de la serpiente infernal y logren al fin conseguir la palma y la corona de la herencia sempiterna, por Cristo nuestro Señor. Amén.